Hola, hola, muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas que nos están sintonizando en este momento, también a los que nos están acompañando a través de el Facebook y el YouTube. Vamos a dar inicio en este preciso momento al programa del día de hoy de nuestra hermanita Adela Hernández con su programa Disfrutando la Palabra de Dios. Claro que sí, y el tema de hoy está basado en Romanos, en este hermoso día, mis amados hermanos. Qué bendición que ustedes nos estén acompañando en este día. De verdad que agradecemos al Señor porque ustedes en este día nos acompañan, son de mucha bendición, mis amados hermanos. Así que de verdad que agradecemos a Dios por su vida, porque ustedes son parte de la familia de Ventana Virtual Cristiana Radio y en este día estamos más que contentos por el programa que vamos a compartir en este hermoso día, en esta hermosa tarde y estamos listos para escuchar la palabra del Señor. Estamos haciendo los ajustes correspondientes para salir al aire. Saludamos y bendecimos a la televisora Surimar que unida junto con Ventana Virtual Cristiana Radio a través de UESI, la Unión de Emisoras Cristianas por Internet, y para una vida mejor radio estamos unidos para llevar el Evangelio de Jesucristo a todas las naciones de la tierra, mis amados hermanos. Así que sean ustedes bienvenidos en este hermoso día, en esta hermosa tarde, para compartir esta palabra que va a ser de muchísima bendición, mis amados hermanos. Qué gozo, qué gusto que ustedes nos acompañen, que ustedes estén aquí con nosotros en este día, listos para recibir la palabra de nuestro amado Señor y Salvador a través de la prédica de nuestra hermanita Adela con Romanos capítulo 6, 20 al 8, 25, al capítulo 8 al 25. Así que mis amados hermanos, qué agradecidos con el Señor, y sin más preámbulo, vamos a la palabra del Señor en esta hermosa tarde. El apóstol Pablo, en la carta que dirige a los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, explica ampliamente lo relacionado a la fe, ofreciendo por lo menos dos acepciones. Una, como confianza en Dios para aceptar el regalo de salvación por gracia, pues cuando el pecado creció, la gracia resultó ser más grande, de mayor poder, suficiente para salvar al impío, a fin de satisfacer la ira de Dios, por lo cual también le fue contado por justicia. Pues si confía en Jesucristo y su obra de expiación, recibe la justicia de Dios, es decir, se le concede una relación verdadera con Dios que comprende el perdón de todo pecado y una posición moral nueva ante Dios en unión con Cristo. Otra acepción es que la fe también puede verse como la doctrina o enseñanza en la que debe estar cimentada la confianza, dejándonos ver todo el proceso desde que siendo pecadores se nos ofrece la reconciliación. Entramos al proceso de justificación y por fin aquí en la tierra nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Siendo esto tan enriquecedor y extenso, Pablo utiliza una buena parte de su exposición doctrinal que por fin quedó registrado en los capítulos 6, 7 y 8 de la carta que tenemos la bendición de disfrutar, en donde analiza la santificación, desmenuzando la transformación que Dios propicia para el sano crecimiento de la fe. El capítulo 6 demuestra que los creyentes ya no son esclavos, ya no son controlados por el pecado. El capítulo 7 expone las dificultades que constantemente los cristianos se enfrentan con el pecado, porque si bien tienen una nueva naturaleza, siguen conviviendo con personas que no han sido justificadas. El capítulo 8 explica la forma en que se puede disfrutar victoria sobre el pecado. Vayamos a la escritura
a partir del versículo 20 en el capítulo 6 de esta carta. Pero primero vamos a hablar con Dios. Sí, Padre, qué bueno que podemos estar en este momento y en algún otro momento revisando tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias, muchas gracias, infinitas gracias, Señor, por todas tus bondades y los beneficios que disfrutamos ahora en Cristo Jesús. Esta palabra, Señor, va a ser de bendición a quien la escuche. Tú ya preparaste los corazones y la palabra es tu palabra y no vuelve vacía. Entonces nosotros solo somos instrumento en tus manos, junto con muchos otros que haciendo su parte estamos bendecidos al llevar el mensaje de tu amor a toda la humanidad. Gracias, Dios. Amén. Dice la carta a los romanos en el versículo 20 del capítulo 6. Porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Considerando que la justicia equivale a obediencia a la palabra, cuando alguien es esclavo del pecado, está separado de Dios. Así que no puede obedecer la palabra. Dice el versículo 21, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Cada persona tiene un amo, Dios o el pecado. Un cristiano ciertamente peca, pero no como estilo de vida, pues ya no es esclavo del pecado. No olvidemos que el resultado del pecado es muerte, separación entre Dios y los hombres. Eso es lo que quiere decir muerte, bíblicamente hablando. El versículo 22 dice, mas ahora que han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen como fruto la santificación y como fin la vida eterna. En la vida humana no hay puntos intermedios. Si nuestro amo es el pecado, el resultado es la muerte eterna, la separación eterna de Dios. Si gozamos de la libertad que tenemos en Cristo Jesús, ahora, por así decirlo, somos esclavos a la justicia y a Dios. Confirmamos, éramos esclavos del pecado, pero Jesús nos hizo libres de la influencia del pecado en nuestras personas. Así que ahora somos esclavos de Dios. Pablo decía que él era esclavo por amor. A partir de esa nuestra decisión de aceptar la justificación por medio de la fe en Jesucristo, inicia el proceso de santificación. En el Nuevo Testamento lleva a la idea de una transformación interior que se efectúa gradualmente. Por eso habla de fruto. Es una manera figurada, hace referencia a las plantas que se siembran, cultivan, cosechan. Puntualizamos, cuando Pablo habla de la santificación, se refiere a la transformación moral y espiritual del creyente justificado a quien Dios regenera y da nueva vida. El Espíritu Santo es el que opera la santificación del hombre, pero lo hace por medio de la palabra, la oración, la comunicación de los creyentes. En la medida que el Hijo de Dios va cediendo su voluntad a la voluntad de Dios, hasta que brilla, glorificando a Dios a cada instante. Así que los santos o santificados ya no están apartados. Ahora, por la gracia de Dios, van entre la gente que no conoce a Dios, llevando la buena y nueva noticia. Jesús ofrece perdón por pura gracia, teniendo como fruto la santificación y por fin la vida eterna. Dice el versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Paga o pago, del griego, salario de cualquier tipo. Aquí se usa de manera figurada. Después de haber practicado el pecado, lo que se puede recibir como pago o consecuencia es la separación de la presencia de Dios. Dádiva, del griego, don, que involucra gracia de parte de Dios como dador. Se usa de sus libres dádivas a los pecadores. En otros pasajes se usó la palabra don, pero en este versículo los traductores prefirieron utilizar la palabra dádiva.
En el siguiente capítulo, el número 7, Pablo tiene en mente el proceso de santificación, porque la vida sigue. Los cristianos conviven con todas las personas que integran la sociedad de Roma, en donde el pecado es un denominador común. Lo mismo sucede con nosotros hoy. El pecado es hasta natural entre la sociedad sin Cristo. Así que aunque tenemos una nueva naturaleza, aunque hemos decidido que Cristo es nuestro Salvador y Señor, aunque sabemos que somos ciudadanos del reino y todo lo que hasta el capítulo 6 se ha mencionado, los cristianos tenemos enfrentamientos con el pecado. Vayamos al capítulo 7. Dice el versículo 1: ¿acaso ignoran, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Pablo toma la figura del matrimonio para explicar nuestra separación del sistema que prevalece en el mundo. Dice el versículo 2: porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Sí, lo sabemos, la vigencia del matrimonio es hasta que la muerte los separe. Entonces, uno u otra quedan libres de ese compromiso. En el versículo 3 leemos: así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Durante el tiempo que ambos esposos vivan, no pueden tener ninguna relación con otro hombre o con otra mujer porque estarían cometiendo adulterio. Pero al morir uno de ellos, el otro, fíjese, dice ahí, puede casarse con quien quiera, pues ha quedado libre y liberado de la antigua relación de matrimonio. Aunque esto parece muy claro para cualquier persona, Pablo prefiere dejarlo por escrito para que al leer los siguientes versículos no surja ninguna confusión o malentendido. En los versículos 4 al 6 del capítulo 7 tenemos un pensamiento completo. Dice: así también ustedes, hermanos míos, han muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que sean de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Han muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que sean de otro. ¿Cuál otro? Del que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Lo quiero leer en la Biblia en lenguaje sencillo. Dice: algo parecido sucede con ustedes, mis hermanos. Por medio de la muerte de Cristo, ustedes ya no están bajo el control de la ley. Ahora ustedes son de Cristo, a quien Dios resucitó. De modo que podemos servir a Dios haciendo el bien. En el capítulo anterior, Pablo dijo que el bautismo en agua tenía un simbolismo de muerte al pecado. O sea, el pecado se dio a conocer por medio de la ley, porque mismo Pablo había explicado: yo no conocería el pecado si la ley no dijera no matarás. Cuando aceptamos que Cristo murió en nuestro lugar y pagó nuestra deuda por el pecado, en ese momento la ley no tiene vigencia para nosotros. La ley es buena, debe observarse, pero por los que hemos sido justificados por gracia, ya tenemos otra bendición, pues hemos muerto al pecado, hemos muerto a la ley. Nosotros morimos a la ley no murió, la ley sigue vigente, pero nosotros ya morimos a ella. Dice el versículo 5: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. En el lenguaje sencillo se lee: cuando vivíamos sin poder dominar nuestros malos deseos, la ley solo servía para que deseáramos hacer más lo malo. Y así, todo lo que hacíamos nos separaba más de Dios. Pero ahora, dice el versículo 6, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra.
En lenguaje sencillo dice, pero ahora la ley ya no puede controlarnos. Es como si estuviéramos muertos. Somos libres y podemos servir a Dios de manera distinta. Ya no lo hacemos como antes, cuando obedecíamos la antigua ley, sino que ahora obedecemos al Espíritu Santo. La diferencia es la participación del Espíritu Santo, que somete las pasiones al dominio del reino de Cristo que mora en nosotros. Ahora bien, cuando decimos que somos libres del yugo de la ley, no quiere decir que tenemos licencia para pecar, sino que ahora debemos servir a Dios, como expresamos que ahora somos esclavos de Cristo. En el versículo 7 al 12 tenemos otro orden de ideas. Dice el versículo 7, ¿qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Donde no hay ley, no hay pecado, porque la gente desconoce que sus acciones son pecaminosas, a menos que la ley las prohíba. La ley crea el pecado en el sentido de que lo define, además de que al presentar prohibiciones, crea el pecado. La ley de Dios logra que la gente descubra que es pecadora y que está condenada a morir, pero no ofrece ayuda, solo marca el pecado o lo da a conocer. Dice el versículo 9, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. El pecado es real y peligroso. No podemos minimizar sus estragos. Recordemos, el pecado es contra Dios y produce la ira de Dios. Para los hijos de Dios, el pecado no es su amo, porque en Cristo tenemos autoridad sobre el pecado. Es el versículo 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Humanamente hablando, lo prohibido resulta muy interesante. Desde siempre la prohibición es una tentación o invitación para pecar. Y el versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Efectivamente, la ley es la misma voz de Dios. Dios es santo. Por ello la ley efectivamente es santa. Describe algo que no es de este mundo. Establece las relaciones divinas y humanas. Si una persona pudiera obedecer la ley al pie de la letra, tendría excelentes relaciones con Dios y con sus semejantes. Por eso es justa. Está diseñada para el bien de la humanidad. Pretende conseguir que el hombre sea bueno. Sin embargo, es por medio de la ley que el pecado se introduce en la mente y el corazón del ser humano, tomada desde otro punto de vista. Dice en los versículos 13 al 20. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Este versículo ayuda a hacer una transición. La ley es buena, pero ha sido utilizada por el pecado para producir muerte y por lo consiguiente deja ver el pecado tal como es. La ley de Dios, que refleja su justicia y principios morales, es santa, pero no puede por sí misma hacernos justos o hacernos santos. Dice el versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. La ley de Dios, aunque es espiritual, no puede iluminar nuestra conciencia, no es capaz de producir santidad en la vida, porque la depravación es normal en la naturaleza humana, pues se rebela contra las leyes de Dios. En el versículo 15 leemos, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Está claro que la ley es buena,
De ahí que el ser humano quiera cumplirla, solamente que en la práctica sucede lo contrario. El hombre es incapaz de obedecer la ley, pues como humano tiene debilidades que no le permiten obedecer la ley de Dios. El versículo 16 dice, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Ahora bien, dice Pablo que yo no pueda cumplir la ley, o quiere decir que la ley en sí misma sea mala, eso no quiere decir. Al contrario, se confirma que la ley es buena, solamente que yo no la puedo practicar al 100%. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Cuando Pablo menciona el pecado que mora en mí, se refiere al poder del antiguo régimen y ha declarado lo que hace en realidad es provocar el pecado aprovechándose de la debilidad humana. El versículo 18 dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No tomemos en poco el pecado. No tratemos de luchar con nuestras fuerzas. En lugar de enfrentar el pecado con el poder humano, debemos apropiarnos del poder de Dios, que es el único que venció el pecado. Los versículos 19 y 20 del capítulo 7 dicen, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Aunque este pensamiento está expresado en singular y en primera persona, como si Pablo estuviera hablando de él mismo, se cree que realmente se refiere a la gente que sin el auxilio del Espíritu Santo intenta alcanzar la justicia por sus propios esfuerzos. Se presentan dos situaciones que son muy reales. Unos son los que han buscado la justicia a través de prácticas legalistas, y la otra se refiere a los cristianos involucrados en la lucha entre la nueva naturaleza en Cristo y la vieja naturaleza, aún atada a la carne. En los versículos 21 al 25 del capítulo 7 tenemos otro orden de ideas, pero que va relacionado con lo que está hablando Pablo. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Con eso quiere decir, la ley no está equivocada, ni es mala o perversa. El que está equivocado, mal influenciado, soy yo. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Sí, porque Dios le dio al hombre espíritu. Ese espíritu del humano le permite al espíritu de Dios hacer conexión con el hombre, si se puede decir de esa manera. Por eso puede el hombre establecer esa relación con Dios, sobre todo en el nombre de Jesús, y deleitarse en la ley de Dios, que ya sabemos es justa, buena, perfecta. El versículo 23 dice, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Esa naturaleza pecaminosa fácilmente nos enreda con nuestras propias ideas y aparece otra ley diferente, hasta cierto punto opuesta. En el versículo 24 expresa Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El hombre tiene naturaleza pecaminosa, a la que Pablo le llama otra ley. Esa ley no puede ayudarle. La ley de Dios, la ley de Moisés es buena, justa y santa, pero no puede salvar. La ley no es mala. Dice el versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. El resumen de este capítulo puede ser, el hombre es pecador, es incapaz de obedecer la ley que Dios le dictó a Moisés. Esa ley condena y separa de Dios al hombre, o sea, lo mata. Esa es la razón por la que el hombre necesita un Salvador, por el que el apóstol agradece a Dios. Ahora vamos al capítulo 8. El apóstol en este capítulo
hace saber que la obra redentora de Cristo provee a la renovación espiritual, a la santificación completa, al triunfo de los que están en Cristo y que llamados y escogidos por Dios tienen parte en la manifestación total de su amor. Por eso decíamos que es importante leer juntos los versículos 6, 7 y 8. Versículo 1 del capítulo 8. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Del capítulo 3, versículo 21 al capítulo 7, versículo 25, se asegura que la salvación se obtiene solamente creyendo a la palabra, o sea, mediante la fe. Ahí mismo se especifica que al aceptar la obra redentora de Cristo, los cristianos son librados del juicio de Dios. Ahora bien, esto se puede realizar gracias a que el Espíritu de Dios asegura el triunfo y hace posible la santidad por medio de la santificación. Las cosas se van aclarando, ¿verdad? Dice el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús no es lo que conocemos como la ley de Moisés, sino a la forma como el Espíritu en la vida de las personas echa abajo, desbarata el dominio de la otra ley, la ley del pecado y de la muerte, que ya se revisa en el capítulo 7. Ha librado, dice la ley, ha librado. Esta expresión solo se usa para referirse a la obra de Cristo en relación de liberar o librar a los creyentes de la crueldad del pecado. En el versículo 3 encontramos, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces aquí Pablo está presentando dos estilos de vida muy bien marcados. Andar conforme a la carne, que es seguir los deseos de la vida que está dominada por el pecado, y andar conforme al Espíritu, que es dejarse guiar por el Espíritu Santo para vivir de tal manera que obedezcamos la voz de Dios. En el versículo 5 se lee, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. La primera parte del versículo se analizó en el capítulo 7, en donde las cosas de la carne se refiere a los apetitos pecaminosos. En la segunda parte de este versículo, Pablo deja ver sus aspiraciones en relación con la conducta de los que vivan en las cosas del Espíritu. Desde luego que se refiere a la santidad, desde los pensamientos, las palabras, en fin, la conducta en donde se reflejarán todos los cambios que provoca el andar en el Espíritu. Dice el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Si bien vuelve a la mención de la carne como equivalente al pecado por la tendencia que el ser humano tiene, el énfasis en este capítulo es relacionado con el efecto de los que están en Cristo Jesús, que están dentro de Jesús. Por tanto, ahora se desarrollarán según el Espíritu les indique, según el Espíritu Santo les indique. Dice el versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, se refieren a los que viven según la carne. Hoy, yo los describo como los que no son creyentes, son incrédulos, recordándoles que no pueden agradar a Dios.
Eso lo digo yo. Pero Pablo también puede referirse a los cristianos que no hayan entendido esta verdad y que quieran seguir viviendo bajo los impulsos de la carne. Y aunque son cristianos, son carnales. Dice los versículos 9 al 11. Mas vosotros, mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de él. Los creyentes se distinguen porque el Espíritu Santo los selló desde que creyeron, iniciando el proceso de santificación para sus vidas, hasta que Cristo se forme en cada creyente y brille para la gloria de Dios, siendo parte del plan de Dios para la edificación de la iglesia. Aunque existe la posibilidad de que en alguien no identificado, no more el Espíritu de Dios, pues entonces no es de él, no es del Espíritu, no es de Cristo, no es de Dios. Dice el versículo 10. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Lo quiero leer en la Biblia en lenguaje sencillo. Por culpa del pecado, sus cuerpos tienen que morir. Pero si Cristo vive en ustedes, también el Espíritu de ustedes vivirá, porque Dios los habrá declarado inocentes, justos. Versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también sus cuerpos mortales por su Espíritu que mora en ustedes. El Espíritu Santo en cada creyente es garantía de vida eterna. Es garantía de relación con Dios. El Espíritu Santo que está en cada creyente le imparte seguridad respecto a que seguramente vivirá con Cristo por la eternidad. Dicen los versículos 12 al 17. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si viven conforme a la carne, morirán. Mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. La práctica del pecado es vivir conforme a la carne. Si practicamos el pecado, estamos viviendo conforme a la carne. La práctica del pecado está latente en cada cristiano, toda vez que sigue estando en la tierra, con la naturaleza humana, con las necesidades fisiológicas, emocionales, sentimentales, propias del ser humano. Solo que Pablo dice, no vivan conforme a la carne, porque la práctica del pecado te separa de Dios. Hacer morir las obras de la carne es que debemos crecer en santidad. Pero a pesar de que hagamos todos nuestros esfuerzos, Pablo hace hincapié respecto a que es por el poder del Espíritu que está en nosotros. O sea, si podemos hacer morir las obras de la carne, si podemos triunfar sobre el pecado, es por el poder del Espíritu de Dios que está en nosotros. Dice el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La expresión son guiados debe entenderse como un estilo de vida, no solo en momentos o circunstancias definidas. Son guiados siempre, se dejan guiar por el Espíritu, siendo sensibles a los impulsos del Espíritu a lo largo del día. Podríamos decir 24 horas por 365 días. Pues el Espíritu siempre nos guiará a toda verdad, nos enseñará y recordará todas las cosas relativas a lo que dice la Biblia. Versículo 15 dice, pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Pablo estaba pensando en la figura de la adopción. Para ello revisemos lo que sucedía en la sociedad romana de su tiempo en relación con la adopción. Aquí aparece la patria
potestas romana, que es la autoridad del padre sobre toda la familia. El padre tenía poder para disponer absolutamente de la familia y, en los primeros tiempos, hasta de vida o muerte. Además, en la relación padre-hijo, el hijo siempre estaba bajo la patria potestas. Se consideraba propiedad de su padre, quien podía disponer de él como quisiera. Así que la adopción por otra familia era un paso difícil y serio. En Roma la adopción era un proceso, o sea, tenía una serie de pasos y había dos grandes etapas en el proceso de adopción en Roma. La primera era una venta simulada por 3 ocasiones. El padre hacía como que vendía a su hijo 2 veces y otras 2 volvía a comprarlo. Esto es, simulaba que lo vendía y lo compraba. Otra vez simulaba que lo vendía y lo compraba. Pero la tercera vez no lo compraba. Así que quedaba rota la patria potestas. Esa es la primera etapa. En la segunda etapa, el padre que adoptaba se dirigía a un magistrado de Roma. Presentaba la solicitud para la transferencia a su patria potestas de la persona que estaba en adopción o que esperaba ser adoptada. Con eso se consumaba la adopción. Durante el proceso podían suceder varias cosas, como que el que entregaba la patria potestas se arrepintiera y él mismo efectuara la tercera compra, o sea, que ya no diera en adopción a nadie. Otra situación que podía presentarse es que el que recibía en adopción se arrepintiera y ya no adoptara, y así podían suceder otras variantes. Pablo toma la figura de la adopción a la manera de la legislación romana como una alegoría de la adopción por Cristo. Las consecuencias de la adopción eran: al adquirir un nuevo padre, la persona adoptada perdía todos los derechos que le hubieran correspondido en su antigua familia. Si su nuevo padre tuviera otros hijos, este hijo recién adoptado era coheredero con ellos. El hijo adoptado empezaba una nueva vida, así que las pertenencias e incluso las deudas de la vida anterior a la adopción desaparecían. La persona adoptada era hijo o hija de su nuevo padre en todos los sentidos. En la ceremonia de adopción debían estar presentes 7 testigos para proteger al hijo adoptado. Por si el padre que lo adoptó llegara a fallecer, habría 7 personas dispuestas a presentarse ante la autoridad para defender los derechos del hijo adoptado. Seguramente este esquema está en la mente de Pablo cuando dice que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos, de verdad somos hijos de Dios. ¿Cómo relaciona Pablo esta alegoría a nuestra realidad en Cristo? Bueno, desde el mismo Señor Jesús dijo en Juan 8:44, ustedes son de su padre el diablo. Por eso mismo teníamos una naturaleza humana pecadora. Dios, por medio del sacrificio, muerte y resurrección de Jesucristo, nos compró. Media la decisión de cada uno el aceptar la adopción que se nos está ofreciendo para que seamos posesión de Dios. Así que el pasado ya no tiene ningún derecho sobre nosotros. Dios es el que adquirió el derecho absoluto. El pasado, por así decirlo, está cancelado. Las deudas borradas. Empezamos una nueva vida con Dios y somos herederos de todo lo que es suyo. Ahora somos coherederos con su Hijo unigénito, Jesucristo. La herencia que recibe Cristo también es nuestra herencia. Algo que no debemos perder de vista es que seremos tratados como es tratado Cristo. Si Cristo tuvo que sufrir, nosotros también heredamos sufrimiento. Ese sufrimiento no se compara con el sufrimiento que Cristo padeció. Lo que sí recibiremos con Cristo es lo que Él hereda. ¿Qué hereda? Vida después de la muerte y la gloria de Dios para ser disfrutadas juntamente con su Hijo amado. La pregunta obligada:
¿Tú disfrutas ya de la adopción en Cristo? Probablemente la disfrutabas, pero no habías entendido. Ahora que explicamos este asunto de la adopción, disfrútala totalmente. Cuando la respuesta es sí, solamente decimos juntos, gracias al Espíritu Santo que hizo su trabajo buscándote, redarguyéndote, convenciéndote, en fin, cumpliendo la voluntad de Dios en tu vida, pues quiere que todos los hombres, están incluidas las mujeres, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Cuando honestamente hablando, la respuesta es no, es doble nuestra alegría, pues en este momento puedes decirle a Cristo, sí, necesito que me adoptes. Ya está todo el proceso concluido. Solo estabas esperando mi decisión para formalizar mi adopción. O sea, que yo, puedes decir tu nombre, que yo, Rosalía Hernández Ojeda, acepte que me adoptes. Y de inmediato el Espíritu Santo da formalidad al asunto. ¿Te da alegría esto? A mí sí, muchísima. Porque esto es una verdad. Parecen solo palabras, pero no son solo palabras. Es Dios obrando en tu vida. Por eso la salvación es una verdadera oferta de Dios para la humanidad. Y no es que se haya devaluado la santidad y la verdad que es en Cristo Jesús. Al contrario, la salvación ha resultado muy cara para Dios, pero Él por su amor ya concluyó con todos los trámites, si se puede decir de esa manera. Solo espera la decisión de cada persona. He aquí la necesidad de explicar lo que dice la Biblia, ya que una vez que se entienda, lo que sigue es mucho más fácil. Un hijo pequeño siempre tendrá expresiones cariñosas hacia su padre. Por eso el apóstol hace referencia a esta expresión de cariño que podemos mostrar hacia nuestro nuevo padre. Apa, ¿qué quiere decir? Papito, papá, papacito. Disfrutemos nuestra adopción como hijos y como dice en Hebreos, lleguemos confiadamente al trono de la gracia y hallemos oportuno socorro. Ya no tienes que hacer antesala. En el nombre de Jesús estás en la misma presencia de Dios. Dice el versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo a su vez es protagonista y testigo, porque es el que primero trabaja en el corazón del hombre o la mujer, que son pecadores, que son perversos, malvados, para convencerlos del pecado y del peligro que corren sin Dios en su corazón. Una vez que lo convence, ese corazón arrepentido viene al Padre, pidiéndole que lo adopte por el sacrificio que Jesús ofreció en la cruz. Sella al nuevo convertido como garantía de su nueva vida en Cristo, como garantía del proceso de adopción. El Espíritu Santo está siempre participando en todo lo que realiza el nuevo Hijo de Dios para ayudarle a crecer en su nueva vida en Cristo. Por eso Pablo dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que ahora somos hijos de Dios. Y si hijos, dice el versículo 17, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora tenemos los mismos derechos que Jesucristo. Entre esos derechos está el de padecer. Y eso hasta cierto punto lógico, nuestra carne está acostumbrada a pecar. Ahora en Cristo muchas conductas que practicábamos ya no son compatibles con nuestra nueva familia y en determinado momento nos parecerá doloroso dejar atrás lo que atrás debe quedar. Pero todo esto es necesario para que viviendo en santidad podamos reflejar la gloria de Dios, nuestro nuevo Padre. De los versículos 18 al 25, en esta sección, Pablo habla de la esperanza de la gloria del cristiano. Dice en el versículo 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El Espíritu está actuando a nuestro favor para llevarnos a que podamos disfrutar nuestra herencia. Por eso estamos confiados y seguros. Las aflicciones no son parte de ese transitar hasta llegar a disfrutar plenamente la gloria de Dios. Primero aquí en la tierra y enseguida
con Cristo en su trono de gloria. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Dios creó todo y su creación es perfecta. Solo que cuando el pecado entró, todo se deterioró. Así que el mundo está frustrado, deteriorado, lo que evita el cumplimiento de su propósito original. Un día, la creación toda será liberada y transformada. En tanto que ese día llega, tenemos la oportunidad de compartir la maravillosa libertad de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Los cristianos tenemos un futuro glorioso, pero la creación está esperando la manifestación nuestra. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las promesas del Espíritu, también gemimos dentro de nosotros, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. La redención ya está consumada, pero nosotros necesitamos saber de qué se trata esto. Qué preciosa palabra. Llegamos hasta el versículo 24 solamente. Estamos casi por concluir, pero queremos decirles que es necesario hablar con Dios, es necesario dejar que el Espíritu se mueva en nosotros, es necesario decidir vivir para Dios, porque entonces el Espíritu Santo puede participar. Solo entonces, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve hay que esperar, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Bendiciones. La próxima semana nos vemos con la ayuda de Dios.